Esta semana has presentado un cómic con la historia del Parque Regional de Sierra Espuña. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, pues esto es un proyecto que llevaba rondándome por la cabeza desde hace muchos años y que aproveché la oportunidad de que en el año 2001 se conmemoraban los 130 años del inicio de las repoblaciones forestales para empezar a darle forma. Ha sido pues un año y medio aproximadamente de trabajo hasta que afortunadamente pues esta misma semana, como tú has dicho, se ha podido presentar un cómic que relata esa historia del bosque de Espuña desde que empieza su proceso de desaparición con el crecimiento de las poblaciones en torno a la montaña de Sierra Espuña hasta que llega pues ese momento en el que ya prácticamente no queda nada de bosque, que es todo el siglo XIX, en especial el finales del siglo XIX, se producen gran cantidad de inundaciones y hace falta hacer pues un trabajo de restauración hidrológico forestal, lo que hoy llamamos repoblación forestal, pues se llamaba entonces restauración hidrológico forestal porque realmente se hace de esa manera. Y bueno, pues cambia totalmente el paisaje, radicalmente hay una visión hacia Sierra Espuña y hacia otras montañas que necesitan de lo mismo que Sierra Espuña. Y el cómic lo que hace es hacer un recorrido por toda esa historia desde que el bosque desaparece o antes de que se desaparezca hasta el momento en el que se empieza la recuperación. Y va más allá porque hace un pequeño avance de cómo podrá ser el futuro de ese bosque dependiendo de lo que hagamos los humanos. ¿Cómo es el proceso creativo de trabajar la historia de Sierra Espuña y adaptarlo a un cómic con sus viñetas, sus personajes? Pues el proceso creativo nace en el momento en que buscas la idea que va a sustentar la trama. Yo siempre he dicho lo mismo, de pequeño he tenido dos pasiones, una la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, mis padres me la estimularon mucho, saliendo por todos lados, especialmente aquí en Alhama, y luego la otra que es viajar en el tiempo. Y claro, querer conocer te lleva a viajar y cuando tienes una oportunidad determinada, como ha sido el momento de decir, bueno, ya van 130 años desde que se hacen las repoblaciones, ¿por qué no nos retrotraemos hacia atrás y contamos esa historia? El momento de la inspiración pues nace en Espuña, nace en un concreto lugar de Espuña muy atractivo, que es donde está precisamente el protagonista del relato, que es Roblus, un roble quejigo en un paraje muy concreto que está cerca de la Carrasca, y allí pues empiezo a gestar la idea, la vuelco sobre un guión, me imagino cómo han de ser las imágenes que acompañen a ese guión y a esos textos, a los protagonistas viviendo esa historia, que son dos niños que viajan en el tiempo, y busco a un ilustrador que lo que anda por mi cabeza lo convierta en imágenes. Y bueno, aparece Juan Antonio Martínez Sarrión, artísticamente conocido como Mortimer, y aparece Daniel Pineda. Entre los dos, Juan Antonio ha hecho todo lo que es el trabajo de crear las ilustraciones, de crear los personajes, de crear los paisajes, de darle forma a las historias que yo me había imaginado y plasmado en ese guión. Y Daniel Pineda pues hace el coloreado de esas imágenes y la maquetación. Fruto de esa simbiosis nace el cómic que ahora ha sido presentado, son creo que 34 páginas de cómic, que hemos intentado además adaptar al más amplio abanico de edades, ¿no? Desde un niño, un escolar, hasta un adulto. De hecho, antes de llevarlo a imprenta, lo sometimos al estudio de expertos en la materia, en muchos casos amigos que tenían hijos en edades pequeñas y tal, y ver cómo funcionaba el relato. Y bueno, pudimos comprobar que tenía mucho gancho, hicimos pequeñas correcciones a raíz de las ideas dadas por uno y por otros, que han sido valiosísimas. En el apartado de agradecimientos aparecen esas personas, y desde que está circulando el cómic, son muy pocos días, pues bueno, ya me están lloviendo todo tipo de agasajos que lo hemos conseguido, sobre todo pues con críos y con adultos. El otro día, ayer, sin ir más lejos, me lo decía una mujer ya de bastante edad, más de 65 años, que había disfrutado con el cómic como si fuera un crío y que se lo había leído 3 veces. Y ayer pues una madre me comentaba que sus hijos quieren el cómic para leerlo todas las noches para dormirse.
son de la gente que apareció el otro día en el acto de presentación en la Consejería de Agricultura, porque el cómic ha sido financiado por la Dirección General de Medio Natural, que como sabéis pertenece a la Consejería de Agricultura, Agua, Medio Ambiente y otros elementos que ahora mismo no recuerdo. Y en el acto de presentación, pues quien acudió se llevó un ejemplar, y esas son la gente que ahora mismo está haciendo ya la valoración del cómic. Bueno, y aquí en Alhama, ¿cómo podemos conseguir ese cómic? Pues yo creo que vamos a organizar un acto de presentación aquí en Alhama, ahora para mediados del mes de diciembre, si encajamos todas las piezas necesarias, que esté la dirección general, que esté el ayuntamiento y que haya local disponible para ello. También que esté, por supuesto, el ilustrador, y en ese acto se podrá entregar el cómic. Además, la Dirección General de Medio Natural tiene el propósito de enviarlo a todos los colegios, a todas las bibliotecas, a todos los centros de visitantes o a todas las oficinas de turismo. Se han hecho suficientes ejemplares para poder cubrir ese espectro. No está a la venta porque no se va a vender. Va a ser de libre difusión, pues a través de esos estamentos que acabo de decir. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? De tantas inquietudes que tienes y sobre todo el apego a nuestro entorno natural. Bueno, por la cabeza siempre rondan muchos proyectos y siempre vinculado a ese apego al medio natural. Algunos los desarrollo aquí en Alhama de continuo, pues guiando rutas de senderismo que llamo interpretativo, en el que pues uno vuelca los pocos conocimientos que tiene, los vuelca para transmitirlo a los demás, pero también las inquietudes, la sensibilidad. Y en esa línea de trabajo llevo años dedicado a investigar sobre la historia ambiental de Espuña, que espero materializar en un libro pues que saldrá probablemente a finales de 2023, en donde se refleje todo lo que cuenta el cómic en este repaso que hace histórico ambiental, pues se refleje ya en un trabajo de investigación más serio, más técnico todavía, pero sin perder lo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el carácter divulgativo que creo que este tipo de publicaciones va a tener. Entre otras cosas va a tener, por ejemplo, pues todo un espectro de fotografías en donde se va a ver la imagen de cómo era antes el bosque, cuando todavía no se había hecho la repoblación, en algunos casos también cuando se están haciendo los trabajos, y todo eso comparado con imágenes lo más actuales posible, para que veamos cómo ha evolucionado todo el bosque. Si no pasa nada, como digo, a finales del año que viene ese libro estará en la calle. Es, como si dijéramos, un gran proyecto que me viene rondando, pues allá desde finales de los años 80, que hice mi primera incursión con un trabajo inédito que presenté en la universidad, que se tituló precisamente La historia del bosque de Sierra Espuña. Bueno, pues esperemos que pase pronto y vea ese proyecto la luz. Pues sí, además el año que viene, si es posible, coincidirá con que se conmemora el primer centenario de la muerte de Ricardo Codorniu. En el año 1923 falleció él y ahora se cumplen los 100 años.